Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Max Blumenthal, periodista, autor, cineasta y también editor en jefe de The Grey Zone. Es bueno verte de nuevo, Max. Encantado de verte también. A menudo vemos que los llamados a la censura parecen venir bajo el disfraz de la empatía. En los Estados Unidos, y de hecho en Europa también, la derecha política ha sido muy crítica de cómo la ideología de género LGBT, especialmente en los campus universitarios, ha sido utilizada para la censura y la cancelación. Sin embargo, ahora vemos que es la derecha política la que está pidiendo censura y cancelación en los campus, con el argumento de que criticar la guerra de Israel contra los palestinos hace que las personas sean antisemitas o apoyen el terrorismo. ¿Qué tan serio ves este desarrollo en las universidades? Y supongo qué precedentes se están estableciendo aquí. Bueno, he dicho, desde que empecé a hablar abiertamente sobre este tema, que el lobby israelí en los Estados Unidos y en todo Occidente era la mayor amenaza para la libertad de expresión en sociedades supuestamente liberales y democráticas. Y ahora todas mis advertencias se están realizando y materializando bajo la administración de Trump, que hizo varias promesas a organizaciones sionistas y a partidarios sionistas de que haría exactamente lo que está haciendo ahora. De hecho, en 2024, bajo los auspicios de la Fundación Heritage, que durante décadas ha funcionado como una especie de cerebro externalizado del Partido Republicano en Capitol Hill, situada solo unas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos, en la calle 6, existía este Proyecto 2025, que se convirtió en una especie de hombre del saco para los demócratas liberales en los Estados Unidos, porque detallaba la agenda más maximalista que Donald Trump podría cumplir a nivel nacional. Esto se está desarrollando ante nuestros ojos de muchas maneras y se centra principalmente en atacar al Estado administrativo, atacando la burocracia administrativa, que supuestamente es la base del proyecto liberal. Separado del proyecto 2025 en la Fundación Heritage estaba el proyecto Esther. Y este fue el producto de un grupo de organizaciones pro-Israel, no solo judías, una organización de la derecha cristiana llamada Family Research Council, que es principalmente conocida por oponerse al aborto y a la agenda LGBT, jugó un papel importante en este documento. Este documento establece el plan que la administración Trump está siguiendo para suprimir y destruir el movimiento de solidaridad con Palestina en los Estados Unidos. Se centra mucho en las organizaciones del campus, pero también en los grupos de la sociedad civil, que son ONG, y pide retirar las visas de estudiante a las personas que participan en el activismo por Palestina, así como perseguir a los titulares de tarjetas verdes y retirar el estatus de organización sin fines de lucro a varias organizaciones de solidaridad con Palestina. Lo hace etiquetándolos a todos como HSN, lo que significa Red de Apoyo a Hamás. Son miembros de una red de apoyo a Hamás. Por lo tanto, hay un pretexto, según este plan de Proyecto Esther, para etiquetarlos a todos como partidarios materiales del terrorismo, porque supuestamente no solo son pro-Hamás, sino que en realidad son un brazo de Hamás. Podemos entrar en los detalles de cómo se está desarrollando esto, pero esta era una especie de teoría del cambio para el movimiento sionista que se había incrustado dentro de la campaña de Trump y ahora en la administración Trump, que realmente podrían vincular toda la red de la sociedad civil de grupos de solidaridad con Palestina a Hamás, etiquetarlos como organizaciones terroristas y luego tomar medidas legales contra ellos para criminalizarlos y desfinanciarlos. Y eso está sucediendo ahora. Bueno, parece que esto siempre ha sido un poco una táctica propagandística para jugar. Es decir, creas una división binaria simplista.
nosotros o ellos. Así que si criticas la masacre de Israel en Gaza, entonces eres un partidario de Hamas y apoyas el terrorismo. Y nuevamente, vemos lo mismo aplicado a Ucrania. Si criticas a la OTAN por provocar y prolongar la guerra en Ucrania, entonces estás legitimando o apoyando la invasión de Rusia. Parece que cada vez que criticas la máquina de guerra, tomas el lado de Milosevic, Saddam Hussein o Gaddafi. Esta parece ser una receta muy estándar ahora, para obtener el mismo resultado cada vez. Pero con Israel, sin embargo, parece ser mucho más poderoso de lo que es, como dijiste, incorporándolo en leyes. Entonces, supongo, ¿de dónde viene este poder? Y también, ¿qué tan extensas son estas leyes? ¿Es solo ilegal boicotear territorios ocupados? ¿O hasta dónde puede llegar esto realmente? Bueno, exactamente. Hay mucho más impulso para aplastar a los opositores del apartheid israelí en los Estados Unidos que para aplastar a los partidarios prominentes de una paz negociada con Rusia y poner fin a la guerra por poder en Ucrania. Quiero decir, vimos bajo la administración de Biden este feroz ataque a todas las voces que se oponían a la guerra por poder en Ucrania. Vimos a Scott Ritter ser objeto de una investigación de FARA. El FBI incautó sus archivos de cuando era inspector de la ONU. Y había otra persona en Washington, Dmitry, estoy olvidando su nombre. Era presentador de Sputnik, pero había hecho algunas consultorías para la campaña de Trump. Su casa fue allanada. Fue expulsado del país. Sin embargo, esto no fue bipartidista. Cuando la administración de Trump llegó, vimos un impulso por una política diferente sobre Ucrania. En realidad, hubo un debate en Washington sobre el tema de Israel-Palestina y el sionismo específicamente. Existe un consenso bipartidista, impuesto por la élite, de que no puede haber diferencias entre el gobierno de Estados Unidos e Israel. Y eso también significa que la sociedad civil debe ser controlada, porque no se puede permitir que la sociedad civil influya en la política gubernamental sobre Israel. La política será establecida por AIPAC, el principal brazo del lobby israelí. Y eso es todo. Así que te daré un ejemplo de cómo este ataque a la libertad de expresión y la primera enmienda, y en particular a la libertad académica, ha progresado en los Estados Unidos. Bajo la administración de Biden, en realidad se discutió la posibilidad de retirar visas estudiantiles. Retirar visas estudiantiles por motivos políticos, debido a actividades pro-Palestina, pero no se llevó a cabo. La administración de Biden sí entregó al lobby israelí la sanción real de un grupo de solidaridad con Palestina, llamado Samidun, que también está sancionado en Alemania. Sus partidarios tuvieron sus apartamentos allanados, sus cuentas bancarias fueron confiscadas, y declararon que esto estaba vinculado a un grupo terrorista, el FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo palestino marxista que ahora tiene muy poco papel en la lucha armada. Tienen una milicia en Gaza y definitivamente no están involucrados en actos internacionales de lo que se considera terrorismo, como lo estaban en los años 70 cuando participaron en secuestros. Es una organización política que de hecho firmó los acuerdos de Oslo, y los vínculos de Samidun con ella no son concretos. They're not concrete. Basically, what they do in the United States is they participate in protests. Básicamente, lo que hacen en Estados Unidos es participar en protestas y organizar concienciación sobre los prisioneros palestinos que languidecen en las cárceles de Israel. Una académica de la Universidad de Yale, que es experta legal y considerada una estrella en ascenso en el ámbito académico, llamada Helia Doutagi, fue despedida recientemente por Yale sin ningún debido proceso, porque fue acusada por un sitio web pro-Israel de inteligencia artificial, cuya procedencia es desconocida. Nadie sabe quién lo está escribiendo realmente, de ser miembro de Samidun. Con esa acusación, simplemente la echaron. Esto ocurrió bajo la administración de Trump. Así que este proceso comenzó bajo la administración de Biden, pero terminaron el trabajo bajo la administración de Trump y la han dejado desempleada.
and have left her unemployed. And this is happening to dozens and dozens of Y esto les está sucediendo a docenas y docenas de académicos, junto con el objetivo de titulares de visas, estudiantes que participaron en protestas de solidaridad con Palestina. Ramessa Osturk era una estudiante en, creo, la Universidad de Tufts, que fue arrestada por agentes federales enmascarados en la calle cuando se dirigía a una cena de Eid en casa de su tía en el centro de Boston. Fue filmado. ¿Qué había hecho? Coescribió, junto con otros 3 estudiantes, un editorial pidiendo a la Universidad de Tufts que siguiera sus propias reglas, porque el gobierno estudiantil había votado para desinvertir de empresas que estaban involucradas en la ocupación israelí de tierras palestinas. Así que eso es todo lo que hizo. Ella coescribió un solo artículo de opinión para el periódico de su universidad y ahora está en un centro de detención federal en Luisiana, a miles de kilómetros de donde vivía en Boston. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, el lobby israelí está detrás, específicamente en la administración Trump, porque había más impulso en la administración Trump para tomar estas acciones que podrían haber sido un poco más controvertidas bajo Biden. Es la familia Adelson. Sheldon Adelson, el difunto magnate de los casinos, fue uno de los primeros megamillonarios en dar un paso adelante y donar exclusivamente al Partido Republicano, para invertir en el Partido Republicano, junto con su esposa israelí, Miriam. Sheldon Adelson murió durante la administración Biden. Y su esposa, Miriam, quien también es propietaria de una franquicia de la NBA llamada Dallas Mavericks, y tiene todo tipo de intereses comerciales, ha tomado el control. En 2015, los Adelson fundaron algo llamado la Fuerza de Tarea Maccabee, que es una de las principales organizaciones que buscan aplastar la libertad de expresión y la libertad académica en el campus en nombre de Israel. Sheldon Adelson, como revelé en The Grey Zone, funcionó como un activo de la CIA. Ayudó a la CIA a vigilar a Julian Assange. Es una larga historia, pero es bastante obvio que su esposa es un activo de inteligencia israelí. Los Adelson han sido llamados repetidamente durante los juicios por corrupción de Benjamin Netanyahu para testificar en su contra, porque fueron grandes donantes de él a lo largo de su carrera, y han sido propietarios del mayor periódico pro-Netanyahu en Israel, Israel Hayom. Básicamente tienes, para resumirlo, a un multimillonario israelí que está comprometido exclusivamente con los intereses israelíes. No le importa en absoluto el bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos y dirige el principal brazo del complejo industrial de censura en los campus universitarios, la Maccabee Task Force, y tiene una relación tan íntima con Donald Trump que en su inauguración ella estaba sentada directamente detrás de Trump con un mejor asiento que todos los miembros del Congreso y la mayoría de los miembros de su gabinete. Ella ha contribuido con 300 millones solo a esa campaña y algo así como 600 millones en total a la carrera política de Donald Trump, junto con cientos de millones a candidatos republicanos, figuras como Tom Cotton, quien es una de las principales voces ultrasionistas en el Senado. Así que es money, del dinero. So that's where it comes from. It comes from money, unlike where you are. You can contribute unlimited money to the... A diferencia de donde estás, puedes contribuir con dinero ilimitado al sistema político de Estados Unidos. Y el dinero proviene sustancialmente de multimillonarios pro-Israel, así como de multimillonarios que están financiando las dotaciones de universidades de la Ivy League, como Harvard. Vimos que después de que el grupo Harvard Students for Justice in Palestine se manifestó tras el 7 de octubre, varios multimillonarios, incluido Ofer Sim, que dirige la mayor empresa naviera de Israel, y fue a Harvard, Bill Ackman, de Pershing Capital, y Larry Summers, exigieron que Harvard prohibiera ese grupo estudiantil. Llamaron a su presidenta, Claudine Gay, ante el Congreso para responder por el hecho de que había actividad pro-palestina en su campus. Ella se negó a prohibir el grupo, a criminalizarlo, por lo que la destituyeron. Y ahora Harvard está básicamente siendo tomada bajo gestión sionista porque perdió gran parte de su dotación. Así que todo se trata de dinero. Todo se
trata, como decimos en S-News, de los Benjamins. All about money. It's all about, as we say in the US, it's all about the Benjamins. Well, we had similar developments in Europe. Bueno, tuvimos desarrollos similares en Europa. De hecho, a Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas de Grecia, se le negó la entrada a Alemania y aparentemente ni siquiera se le permitió hablar digitalmente por Zoom en una conferencia. Nuevamente, no es realmente un simpatizante del terrorismo, sino un crítico del genocidio que ocurre en Gaza. Solo mi última, supongo, breve pregunta sería, ¿viste alguna indicación de que lo que se ha hecho a los ciudadanos extranjeros que han estado asociados con, bueno, supongo, anti-israelíes o al menos criticando a Israel, siendo expulsados? ¿Ves alguna de estas leyes posiblemente extendiéndose para aplicarse también a los estadounidenses? Being extended to apply also to Americans? Yes. The Sí, las retiradas de visas y tarjetas de residencia están siendo supervisadas por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado está encabezado por Anthony Blinken, quien irónicamente mintió sobre el estatus migratorio de su propia familia, afirmando falsamente que habían ingresado a los Estados Unidos después de huir de la tiranía del comunismo de Fidel Castro en Cuba. Resulta que se fueron bajo el tirano respaldado por Estados Unidos, Fulgencio Batista, antes de ese tiempo. Pero está buscando cualquier infracción o inconsistencia en la visa de cualquiera que esté afiliado a algo remotamente pro-Palestina para expulsarlos del país, encarcelarlos o criminalizarlos. Y la portavoz del Departamento de Estado de Rubio, Tammy Bruce, fue preguntada recientemente, creo que esto fue hace aproximadamente una semana, en una sesión informativa del Departamento de Estado, si descartarían pasar de titulares de visas de estudiante y titulares de tarjetas verdes, es decir, residentes permanentes, a ciudadanos estadounidenses naturalizados como objetivos de esta casa de brujas, que realmente retirarían la ciudadanía de los ciudadanos naturalizados. Y ella se negó a decir, sí, lo descartaremos. Se negó incluso a responder la pregunta. Y la administración Trump posteriormente no ha proporcionado ninguna respuesta a esa pregunta. Así que sigue siendo una pregunta abierta. So it remains an open question, and I think we've seen a precedent in Europe, for example. Y creo que hemos visto un precedente en Europa. Por ejemplo, el caso de Shamima Begum, que era una niña de 15 años, aparentemente mentalmente inestable, que fue cautivada por la ideología del ISIS durante el periodo álgido de la ocupación del noreste de Siria por parte del ISIS, y fue convencida por un agente de inteligencia canadiense para entrar en Siria, donde luego se convirtió en parte del ISIS. Y mientras estaba detenida allí, el Reino Unido revocó su ciudadanía. Ya no es ciudadana. Así que se estableció el precedente en un país ostensiblemente liberal y democrático para retirar la ciudadanía. Y creo que si ocurre en los Estados Unidos, habrá un caso de prueba. Probablemente será un musulmán estadounidense que se haya naturalizado y retirarán su ciudadanía. Veremos a los medios y a la clase intelectual, liberal y administrativa ceder como lo han hecho a lo largo de todo este proceso. En los Estados Unidos en este momento hubo grandes protestas contra Donald Trump en cada ciudad. Más de 1 millón de personas participaron. Fue muy grande en Washington, D.C. Y casi no hubo mensajes sobre este tema que estamos discutiendo ahora, que creo que realmente es el corazón del asunto. Y recuerdo que lo mismo sucedió con la censura o la eliminación de plataformas, como lo llamaron, cuando inicialmente establecieron un precedente con Alex Jones, alguien con quien todos parecían estar de acuerdo en que estaba muy por encima del límite de lo que debería ser un discurso aceptable. Y por supuesto, después de establecer este precedente, se ha aplicado a más y más. Así que de todos modos, Max Blumenthal, muchas gracias por tu tiempo. Max Blumenthal, thank you so much for your time. Muchas gracias, Glenn.